Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy en la cual abordaremos el tema de movimiento relativo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, hay situaciones cotidianas donde la velocidad aparenta en diferentes escenarios tener diferentes valores. Por ejemplo, hay una situación muy cotidiana que es que si están dos automóviles detenidos en un semáforo, por ejemplo, usted está en uno que está estático y el que está a la par se mueve hacia adelante, comienza a avanzar, usted siente la percepción suya que usted se está moviendo hacia atrás, aunque usted no se está moviendo. Bueno, eso es un ejemplo típico de relatividad del movimiento. O por ejemplo, si usted también va en la autopista y rebasa un auto, entonces cuando usted vuelve a ver el auto, usted lo que ve no es que usted está avanzando, sino que usted lo que ve es que el auto que usted está rebasando está retrocediendo, está devolviéndose. Aunque no es cierto, los dos van moviéndose hacia adelante. Bueno, esos son ejemplos que tienen relación con lo que es la relatividad del movimiento. De forma muy general, si tenemos dos observadores que miden la velocidad de un cuerpo en movimiento, estos van a obtener resultados diferentes si uno de ellos se mueve en relación con el otro, de lo que estamos mencionando. Entonces, esta velocidad del observador determinado que él percibe como tal es la velocidad relativa o simplemente la velocidad relativa a él o simplemente se le puede denominar velocidad relativa. Entonces vamos a analizar un poquito a fondo qué es lo que queremos decir. Bueno, lo primero que tenemos que definir es el concepto de marco de referencia porque es importante. ¿Qué es el marco de referencia? Bueno, es un punto o conjunto de puntos con respecto a los cuales se describe el movimiento. O sea, el marco de referencia es el estado de movimiento del observador. Así, en palabras muy sencillas. Hay que tener cuidado porque no siempre el observador está en reposo. Puede que el observador está moviéndose con cierta velocidad. Pero bueno, al final eso no importa. Porque usted analiza con base en ese marco de referencia. Por ejemplo, en el video anterior, cuando analizamos el movimiento con velocidad constante, dijimos algo muy particular. Dijimos que el sistema de referencia nuestro iba a ser un observador fuera de la situación que estaba en reposo. Ese iba a ser nuestro marco de referencia. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito qué sucede cuando ese observador no está en reposo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Dice, ¿qué más? ¿Cómo también lo podríamos definir? Bueno, es el lugar respecto del cual se observa y se mide el movimiento. De ahí se puede afirmar que dependiendo del marco de referencia escogido, un cuerpo puede tener diferentes velocidades. Lo que mencionábamos, la velocidad que yo mida va a depender directamente de mi marco de referencia. Entonces podemos tener una situación descrita en 3, 4, 5, n marcos de referencia y en todos va a tener una velocidad distinta siempre que los marcos sean diferentes. Influye en gran medida sobre la visión de la naturaleza. Es importante eso. O sea, es que la velocidad no es absoluta. La velocidad es relativa al marco de referencia. Entonces, la forma en la que yo observo la velocidad desde un marco de referencia definitivamente me va a dar una perspectiva de la condición que estamos analizando. Dependiendo del marco de referencia, un objeto puede tener un valor particular de la velocidad y otro valor en otro, lo que hemos venido apuntando. Entonces, hay dos tipos de marcos de referencia. El primero es cuando el sistema no se encuentra acelerado. ¿Qué quiere decir que no se encuentra acelerado? Bueno, quiere decir que el marco es un marco que tiene velocidad constante. Entonces, puede ser constante 0 o constante diferente de 0. Vean que no hace distinción. Simplemente dice, siempre que el marco no esté acelerado, o sea, que la velocidad sea constante, estamos en presencia de lo que se conoce como un marco de referencia inercial. ¿Ok? Pero, si el marco se encuentra acelerado, o sea, quiere decir que la velocidad no es constante, es diferente de una constante. Entonces, o sea, que el objeto acelera, o sea, que su velocidad cambia, es lo que queremos decir.
Cuando esto sucede, estamos en presencia de lo que se conoce como un marco de referencia no inercial. Entonces, importante ahí que lo tomemos en consideración. Son los dos tipos. De momento vamos a analizar en el curso como tal el marco de referencia inercial con velocidad constante. Entonces, vamos a hablar de lo que es el concepto de velocidad relativa. Entonces, la velocidad, ya lo dijimos, la velocidad no puede ser absoluta. Va a depender directamente del observador. Va a depender de quién esté analizando la situación. Esto significa que es relativa al estado de movimiento del observador. ¿Ok? Por ejemplo, si observamos un objeto que se mueve a cierta velocidad, esa velocidad debe ser relativa a algo más. Siempre tenemos que afirmar relativo con respecto a. O sea, siempre tenemos que analizar que el marco de referencia va a tener una característica con respecto a una condición determinada. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, los movimientos de los objetos a menudo se describen como relativos a la Tierra o al suelo. Muchas veces la Tierra es utilizada como un marco de referencia. Y para efectos nuestros, la Tierra está en reposo. Si usted se queda sobre un lugar, usted siente que no se mueve. Ojo, siente que no se mueve porque está dentro del sistema. Pero la Tierra se está moviendo, está girando en torno a su eje y está desplazándose también traslacionalmente. Entonces, por eso es que es un asunto de percepción. Pero bueno, para efectos de lo que nosotros observamos en esta situación, nos damos cuenta de que la Tierra no se está moviendo aparentemente, entonces sería un marco de referencia inercial. La Tierra está en reposo. Entonces, eso es lo que se conoce como un marco de referencia estacionario. Bueno, hay otros casos, como por ejemplo, si usted va montado en un autobús, el autobús se va moviendo, entonces si usted vuelve a ver hacia afuera, observa la situación desde un marco de movimiento con velocidad, o sea, con cierta velocidad relativa. Entonces, vean ustedes el análisis, ¿verdad?, que estamos teniendo, ¿verdad? Es importante que siempre nos preguntemos en qué condición estamos analizando determinado fenómeno. Las mediciones de la velocidad relativa deben efectuarse con respecto a alguna referencia. Entonces, eso es importantísimo. Siempre tenemos que tener algún punto, algún marco de referencia. Dice, por lo regular, esa referencia es el origen de un sistema de coordenados. El punto designado como origen de un conjunto de ejes de coordenados es arbitrario y un asunto de preferencia. Eso depende, o sea, cómo analicemos esto va a depender directamente de cuáles sean las condiciones que yo tenga para analizar el fenómeno. ¿Ok? Al analizar un movimiento desde otro marco de referencia, no alteramos la situación física que está sucediendo. O sea, la situación sigue siendo la misma. Lo que estamos cambiando, como lo dice ahí, es el punto de vista en el que hacemos nuestra descripción. Si un carro se está moviendo a 100 kilómetros por hora, el auto va a seguir moviéndose a 100 kilómetros por hora. Desde donde yo lo observe es lo que yo voy a percibir de esa situación. O sea, el asunto físico no se altera. Lo que se altera es la percepción que depende estrictamente del marco de referencia. Hay que tener muy claro esto y hay que tener muchísimo cuidado porque si no tenemos esa claridad podríamos incurrir en un error de interpretación de la situación y no es lo que queremos. Lo que queremos es más bien ampliar el estado de observación a diferentes situaciones. ¿Ok? Por lo tanto decimos que el movimiento es relativo a algún marco de referencia y hablamos del concepto de velocidad relativa a ese marco, ¿verdad? Y es importante que tengamos claro que la velocidad, ya lo sabemos, es un vector y por lo tanto la suma y resta de vectores ayudan a determinar lo que son las velocidades relativas. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos de este tema. Dice, vean esta situación. Dice, una pasajera camina con una velocidad de 1 metro por segundo por el pasillo de un vagón de un ferrocarril que se mueve a 3 metros por segundo. Vean la situación. Si yo lo analizo, bueno, yo voy a poner un marco de referencia que sean los puntos cardinales. Podría decir norte, oeste, sur, oeste. O podría decir izquierda, derecha también. Perfectamente. La situación no me lo indica. Bueno, podemos usar cualquiera de los dos. Si quieren, usemos el sistema derecha-izquierda para
para analizar este caso. Podría ser el de los puntos cardinales también, como les dije, pero bueno, ahorita hacemos uno con los puntos cardinales también. Entonces, hagamos un sistema de referencia derecha, izquierda, o sea, X positivas y X negativas. Vean lo que dice. Entonces, ella va caminando hacia adelante a 1 metro por segundo y el ferrocarril se está moviendo a 3 metros por segundo. Un ciclista en reposo observa el paso del tren en la orilla. Determine la velocidad de la pasajera con respecto al ciclista. Entonces, vean que yo quiero analizar cómo el ciclista observa a la pasajera. Es una velocidad relativa. ¿Relativa a quién? Al ciclista. ¿Ok? Matemáticamente, bueno, uno lo puede escribir así: la velocidad de la pasajera con respecto al ciclista. Esa es la notación. Vean que primero pongo lo que estoy observando, le pongo un guión y después le pongo a partir de qué lo estoy observando. Entonces quiero que analicemos la situación. Vean ustedes, la pasajera va hacia la derecha a 1 metro por segundo y el tren va también hacia la derecha a 3 metros por segundo. Si aquí está el ciclista que tiene una velocidad de 0 metros por segundo, entonces vamos a ver, pensemos en esto. Si la pasajera va sentada en el tren, el ciclista la observa con la misma velocidad que va el tren, 3 metros por segundo. ¿Por qué? Porque está queditita. Pero no es el caso. La pasajera va a 1 metro por segundo en la misma dirección de la que se va moviendo el tren. O sea, por decirlo de alguna manera, a la velocidad del tren la pasajera le está sumando su velocidad. ¿Lo observan? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad con la que la están observando desde fuera sería 4 metros por segundo y la dirección, como dijimos, va hacia la derecha, sería hacia los X positivos, entonces le ponemos acá hacia la derecha. Vean que la pasajera, al moverse en la misma dirección del tren, la pasajera está agregando velocidad al que está viendo desde fuera. ¿Qué pasaría? Pongamos el caso hipotético, que la pasajera no fuera hacia la derecha, sino fuera hacia la izquierda. Bueno, entonces el tren va a 3 metros por segundo hacia la derecha. La pasajera, hipotéticamente, ¿verdad? Un ejemplo diferente, se devuelve a 1 metro por segundo. Quiere decir que el que está afuera, como está la pasajera intentando devolverse, entonces hay una diferencia de velocidades y el que está afuera en reposo lo observa a 2 metros por segundo, correcto. Entonces, vean ustedes el análisis, ¿verdad? Si la pasajera está quedita, la observa con la misma velocidad, 3 metros por segundo. Si la pasajera va en la misma dirección del tren, yo estoy haciendo la suma porque ella le está aportando al movimiento, 4 metros por segundo. Pero si la pasajera se estuviera devolviendo, entonces más bien ella está restando el movimiento del tren, entonces me quedan 2 metros por segundo. Vean el análisis de la situación. Y esto depende mucho del sistema de referencia, porque vean el mismo problema. Pero vean la pregunta. Determine la velocidad del ciclista con respecto a la pasajera. Entonces, ahora aquí era de la pasajera con respecto al ciclista. Ahora lo que me están pidiendo es la velocidad del ciclista con respecto a la pasajera. Y en esta condición, pues pasaría exactamente esto mismo. Si el ciclista ve que la pasajera va hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si la pasajera voltea y ve al ciclista? Bueno, la velocidad va a ser exactamente la misma. Van a ser los mismos 4 metros por segundo. Solamente que ella va a ver que el ciclista se va quedando botado. O sea, ella va hacia la derecha y ella ¿hacia dónde ve el ciclista? Hacia la izquierda. Entonces, claro, tienen la misma velocidad en magnitud, pero la percepción es distinta, la dirección es contraria. Vean con el mismo ejemplo, vamos a hacer varios análisis. Vean, por ejemplo, esta es la misma situación y dice: determine la velocidad de la pasajera con respecto al tren. Vean que ahora el marco de referencia es el tren. Entonces me piden la velocidad de la pasajera con respecto al tren. El tren es como si estuviera alguien sentado. Imagínense que ustedes están sentados dentro del tren, porque van con el tren moviéndose a esa velocidad. La pasajera se levanta y comienza a caminar hacia la derecha. Ustedes ven a esa pasajera
a la velocidad a la que ella se está moviendo y la ven hacia la derecha, indistintamente de que estén adelante o atrás. O sea, quiere decir que la velocidad de la pasajera con respecto al tren sería la velocidad de la pasajera 1 metro por segundo. ¿Y hacia dónde la ven? Que va hacia la derecha. Piénsenlo de esa manera. Ustedes son el tren, ustedes son alguien que va sentado en el tren, está como parte de la estructura. Y pues la pasajera se va moviendo hacia adelante, usted la ve hacia adelante a la velocidad que va. Si la pasajera se va devolviendo, usted la ve a la velocidad a la que se va devolviendo. Vean un poquito la clasificación, ¿verdad? De los diferentes escenarios. Vean esta. La velocidad del ciclista con respecto al tren. Entonces, la velocidad del ciclista con respecto al tren. Nuevamente, ustedes están dentro del tren, ustedes van quedititos en el tren y vuelven a ver al ciclista. Vean que el tren va a 3 metros por segundo y el ciclista está en reposo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, de ahí ustedes vuelven a ver, van en el tren sentados y vuelven a ver y ven al ciclista si el ciclista no se mueve, lo ven con la misma velocidad que ustedes llevan, o sea, 3 metros por segundo. Solamente que como ustedes se van moviendo hacia la derecha y el ciclista no se mueve, ustedes van viendo que el ciclista se va quedando botado, por decirlo de alguna manera, o sea, se está moviendo hacia la izquierda. Si les piden la velocidad del tren con respecto al ciclista, 3 metros por segundo, pero ¿hacia dónde ve el ciclista que va el tren? Hacia la derecha, correcto. Entonces, vean ustedes ahí el análisis, ¿verdad? Es ponerse en una posición, este tema. Y veamos este otro ejemplo, tal vez es un poco distinto, vean. No tiene el dibujo, lo podemos hacer nosotros. Dice, 2 ciclistas se dirigen uno hacia el otro por un trayecto rectilíneo. El primero se dirige hacia el sur. Entonces aquí está el ciclista 1, lo estamos viendo desde arriba, va hacia el sur a 8 metros por segundo. Y el segundo va hacia el norte, entonces aquí está el ciclista 2 y va hacia el norte y dice que va a 12 metros por segundo. Vean la pregunta. Calcule la velocidad del primero, o sea, la velocidad de 1 con respecto a 2. O sea, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es el que va a analizar? Bueno, 2. Ustedes son el segundo y van a ver el primero. Entonces, vean ustedes que definitivamente la dirección está clara. Si ustedes van a ver el primero va hacia el sur. Entonces, ustedes no lo van a ver que cambie de dirección. No, ustedes lo van a ver que va hacia el sur igual. Porque lo van viendo que va hacia abajo. Vean ustedes el caso de las velocidades acá. Si uno lleva 12 y el otro lleva 8, bueno, en estos casos, cuando tenemos 2 cuerpos y somos uno de los cuerpos, como lo tenemos claro, y van en dirección contraria, las velocidades se suman. Si fueran en la misma dirección, los objetos, en este caso las velocidades, se restan. Es como una forma de verlo un poco más general para este tipo de problemas. Para el otro no nos sirve tal vez, pero para este nos funciona muy bien. Entonces, bueno, sería este caso que van en dirección contraria. 8 más 12 serían 20 metros por segundo hacia el sur. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, pidiera la velocidad del segundo con respecto al primero? Entonces, ahora soy el primero, veo que el segundo va para el norte. ¿Ok? Entonces, tendríamos que va hacia el norte y 8 más 12, 20. Igual. ¿De acuerdo? Vean, claro, la que me piden es esta, ¿verdad? Es la que estoy analizando, la velocidad del primero con respecto al segundo. Pero bueno, si yo le cambio, ahora yo soy el segundo y yo el primero, lo vemos exactamente igual. Es decir, cambia la dirección de lo que estamos analizando en los dos diferentes. Si yo soy el segundo, veo que el primero va hacia el sur. Si yo soy el primero, veo que el segundo va hacia el norte, por supuesto. Y la magnitud es la misma. ¿Qué pasaría si fueran en la misma dirección, uno con respecto al otro? Bueno, las velocidades se restan y se analiza si el objeto, si el ciclista en este caso se va quedando botado o más bien me va alcanzando. Entonces, para dar la dirección. Bien. Por acá está la bibliografía. Es importante en este tema tener claro que el análisis de la situación en cada particular es importante. Es ponerse en el sistema de referencia para poder visualizar correctamente qué es lo que me están preguntando. De mi parte es todo. Nos vemos en la próxima.